Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo aquí al programa de esta noche de jueves que pone punto y final a la semana para nosotros y lo hacemos con buenos datos con respecto al coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas. Bueno, pues casi coincidiendo con el fin del estado de alarma, los datos son buenos. 49 casos positivos, nuevos casos positivos son los registrados en las últimas 24 horas, 0 fallecimientos y 0 ingresos, lo cual, bueno, pues da alas a pensar que las cosas van mejor. Hablaremos a lo largo de la noche de ello, ya nos espera el doctor Alain ahí en Candás y dentro de un momento comenzamos, pero antes, como siempre, la cabecera. Bueno, pues como les decíamos al inicio, antes de la cabecera, vamos a ampliar lo que es esos datos del COVID para con Asturias en las últimas 24 horas. Vamos a hablar de más temas que tienen que ver con la salud. Y como todos los jueves a esta hora de la noche, nos vamos al médico, nos vamos a la consulta al doctor Alain. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches a usted y a Candás en general. Pues buenas noches a ti, Juan, desde Candás y a toda Asturias, por supuesto. Esto es. Bueno, afrontamos el programa de hoy, la entrevista de hoy, yo creo, con una sonrisa los dos, porque los datos son mejores, son manifiestamente mejores que eran la semana pasada, la anterior, 49, lo recordamos, 49 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, 0 fallecimientos, 0 ingresos y tasa de positividad que se desploma, y qué alegría utilizar este verbo, hasta el 2,68%. Sí, es lo que decíamos aquí, querido Juan, queridos espectadores, hace una semana. Hoy vamos a cruzar los dedos. Bueno, no solamente hemos cruzado los dedos, sino que, bueno, pues sí, los datos son muy favorables. Lo que decía el consejero de Sanidad, Pablo Fernández Muñiz, estaba en lo cierto. Es decir, que íbamos a librar esa famosa cuarta ola, y así fue, y así es. Estamos librando. Y son muy esperanzadores los datos, sobre todo también viendo, como yo veo, todos esos centros de vacunación masiva repletos de gente desde por la mañana hasta por la noche. Eso es muy positivo. Estamos haciendo las cosas bien, por lo menos aquí en Asturias. La tasa de positividad lo está diciendo. Estamos por fin empezando a controlar la pandemia. Digo bien empezando a controlar. No hay que relajarse, yo creo. Claro, eso me lleva al siguiente tema, ¿no? ¿Detecta relajamiento en la calle, en los lugares? Yo no sé si es porque los datos son mejores y decimos, bueno, ya está todo hecho, o quizás por esa fatiga pandémica de la que ya hablamos prácticamente todas las semanas, ¿no? Pero parece que ahora que vemos tierra a la vista o la meta al final, como los ciclistas, pues ya bajamos los brazos y la mascarilla. Sí, puede que sí, ¿no? Por eso decía al final de mi primera intervención que no debemos relajarnos, ¿no? Y sobre todo a partir de este día 9 de mayo, Sí. que es un día básico en lo que es el momento de crisis que estamos padeciendo en España. No debemos relajarnos. Debemos seguir a pies juntillas esas tres premisas de lavado frecuente de manos, de distancia social, de seguridad sanitaria y de mascarilla. La mascarilla todavía no nos la podemos quitar. Todavía no podemos acercarnos y abrazarnos de manera efusiva a aquellos que queremos y que no estén vacunados, porque todavía el porcentaje de población vacunada, bueno, sigue siendo poco, sigue siendo bajo. Está vacunado de manera muy intensa y casi toda la población de mayores de 70 años, pero todavía queda mucha gente por vacunar. En Asturias podemos decir que cerca del 50% de la población ya tiene por lo menos una dosis de vacuna. Es muy positivo, pero no debemos relajarnos. Y como digo, sobre todo a partir del 9 de mayo. Esto no es como los Sanfermines, ¿eh? No cometamos el error de pensar que
el 9 de mayo, lo mismo que pasó el año pasado, el 2 de mayo, acuérdate, Sí, cuando sí. dejaron salir o dejaron a la gente salir, yo ese día no salí y las calles, los paseos del colesterol, paseos marítimos, pienso en Canás, estaban repletos de gente. No, vamos a tomarnos con tranquilidad el hecho de volver a la normalidad. Mira, Ujú. sin que haya salido un pareado, ¿no? Sí, sí. Pero sí, vamos a seguir con tranquilidad, con pausa, para no repetir errores del pasado. Claro. Es muy importante esto. Claro. Bueno, se valora la venta de recetas de test, la venta, perdón, de test COVID sin receta en las farmacias. ¿Cómo valora esto? Yo esto de que la gente pueda acceder de manera libre a Mm, unos test de COVID en farmacias, es lo mismo que el acceso a Internet de toda la información médica o supuestamente médica, ¿no? mm, Yo creo que, por mucho que se venda en farmacias, siempre tiene que haber la intervención de un facultativo para que se recete el uso de ese test. Porque si no, el gran problema es que mucha gente con muchas obsesiones va a ir a la farmacia para hacer el test, un día, el otro, el siguiente, entramos en un bucle, ¿no? Y ujú. hay muchas patologías vinculadas con la pandemia, con la fatiga pandémica, incluso con la obsesión de ver en Internet esos síntomas, secuelas que yo tengo, si tienen algo que ver con una cosa más grave. ¿Qué voy a decir a toda la gente que nos ve? Que seguramente en algún momento de su vida consultaron Mm, por error, gran error, en Internet esos síntomas. Digo gran error porque, como decía el doctor Gregorio Marañón, hay enfermos que no enfermedades. claro, Es muy importante tener esto en cuenta. claro. Por lo tanto, quien puede mejor indicar si una persona, un paciente, cualquier persona de la calle, puede ir a hacerse un test COVID, es un facultativo. Yo creo que es liberalizar ese aspecto de autodiagnóstico, yo francamente no lo veo. Claro. Entiendo que la consulta indiscriminada al doctor Google llevará incluso a pacientes que van a su consulta o al de compañeros suyos y saben más que ustedes. Tanto como saber más, no. Pero sí que vienen muy temerosos. Mm, Porque leyeron, vieron. Yo tengo muchísimos pacientes que vienen con esa obsesión, sí, y no solamente por el tema de la pandemia, que vienen con esa obsesión porque les dan los resultados, lo consultan en Internet, y la palabra que siempre aparece con las consultas es el doctor, mm, tengo miedo de tener un cáncer, claro, casi siempre. Y no, vamos a tranquilizarnos. El doctor Google, por desgracia, nos aporta mucha información, demasiada información, y mm, esa información hay que saber analizarla en función del paciente. Insisto, hay enfermos que no enfermedades. claro. Bueno, recientemente la ministra Carolina Darias ha estado en Asturias y descartó, bueno, pues por el momento, la vuelta de público al fútbol. Peca de prudencia, hace bien, en su opinión médica, no hablo del aspecto político, en su opinión, ¿hace bien la ministra? Yo creo, a estas alturas de la película, yo creo que no pasa nada si no vamos a ver las últimas 4 o 5 jornadas de fútbol, ¿no? Además, había un factor ahí que tenía en cuenta algunos seguidores, algunos Sí. forógrafos, y por qué van a poder ir en ese estadio a ver su equipo y apoyar, por lo tanto, ese equipo contra el mío, van a tener factor campo a favor, y no en mi caso, ¿no? Eso es un aspecto, ¿no? El aspecto médico, yo creo que realmente hemos exagerado mucho, porque hemos visto partidos de baloncesto, Ujú, incluso en la Liga Femenina de Baloncesto, sí, que con público, sí. y que debido a una prórroga y debido al toque de queda, pues la policía hizo que el público saliera de ese estadio, no me acuerdo qué era, y el partido siguió, ¿no? Sí, Yo creo que estamos, teniendo en cuenta que los campos de fútbol están al aire libre, sí. teniendo en cuenta todas las medidas que se pueden hacer para reducir los aforos, y en los teatros y los cines hay Ujú, aforos limitados, pero la gente puede entrar, yo creo que, bueno, igual el gobierno sí pecó de exceso de prudencia, ¿no? Pero bueno, a estas alturas de la película, como digo, no pasa nada si no nos perdemos las últimas 4 o 5 jornadas en el estadio y seguimos viéndolas pues en casa o en un bar, siempre manteniendo las distancias, ¿no? claro. No creo que sea ningún problema, pero sí que, en mi opinión, mi humilde opinión, yo creo que hemos llevado esa prudencia al extremo
durante mucho tiempo. Ya que estamos aquí, dejemos que termine la temporada y ya veremos la temporada que viene. Seguramente ya podremos volver a los estadios de fútbol. Sin duda. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos trae imágenes espeluznantes, que es el tema de la India, donde bueno, se están prácticamente quemando cadáveres en la calle porque ya no tienen los pobres ya ni dónde lo quemar. Pero no obstante, esto me lleva a una reflexión. De repente el mundo descubrió que en la India había COVID. Esto es así, o sea, ahora un día amanecimos y dijimos, uy, en la India también hay COVID. Hombre, y dentro de poco descubriremos también que en África hay COVID. Claro. Y en Sudamérica también. Pero acuérdate, vamos a recordar, al principio decía que había una infección rara en China. En China. Sí, sí. Muy lejos. Muy lejos. Luego la cosa se fue a Irán. Bueno, Irán, Medio Oriente, sigue estando lejos. Sí. Ya cuando se acercó a Italia, ya nos preocupamos un poco más. Y de repente la vimos en todas nuestras poblaciones en el centro de Europa, ¿no? Sí. En todos los países mundiales. Es una pandemia, ¿no? Lo que es realmente lamentable es que la India, quiero decir, esté en esas condiciones, siendo uno de los mayores productores de vacunas del mundo. Sí. Entonces aquí se enlaza con lo que el presidente Biden ha dicho ayer. Liberalizar las patentes o suspender durante un tiempo esas patentes exclusivas de algunas casas farmacéuticas. Sí. Efecto consiguiente, en el día de hoy, las bolsas o la cotización de esas casas farmacéuticas en las bolsas se ha desplomado. Sí. En Madrid creo que casi un 20%. Claro, las propias casas farmacéuticas dicen, no estamos de acuerdo con ello. Pero la intención del presidente Biden y la señora von der Leyen, quiero decir, quiere hacer lo mismo en Europa, es intentar que la vacunas biológicas que no químicas, Sí. pueda ser copiada por cualquier país del mundo que pueda producirlo para proveerse de vacunas. Sí. Hay que tener en cuenta, esto es muy importante, que la pandemia no se para hasta que la vacunación sea a nivel mundial. De ahí el movimiento del presidente Biden y de lo que tendrá que hacer la Comisión Europea también. Permitir que todo país que pueda producir, y en los días de hoy leí que en México, en Pakistán, obviamente en la India, se podrían producir vacunas para vacunar a la propia población. Porque las vacunas que se están produciendo en la India ahora mismo son vacunas encargadas por casas farmacéuticas que salen de la India. Y siendo, creo que el cuarto productor mundial de vacunas en la India, pase lo que está pasando, son contradicciones a las que, bueno, yo creo que no podemos seguir, no podemos admitir esas contradicciones en una afección, en una enfermedad que está afectando a la población mundial. Claro. Hay que reaccionar y yo creo que la reacción del presidente Joe Biden es la acertada. En aras de lograr una vacunación mundial. Por supuesto, hay que hacerlo ya. No podemos esperar. Por mucho que vacunemos a toda la población española o a la población francesa o alemana, seguirá habiendo en la India, en Sudáfrica, en Brasil, pues esas variantes que son las que están preocupando porque el virus muta. ¿Y cómo podemos evitar que el virus siga mutando? Es intentar que ya no se propague más, vacunar a la población mundial de manera masiva. Estamos siempre hablando del 70% de la población. Sí. Realmente erradicaremos la infección por COVID cuando el 100% de la población mundial esté vacunada, porque siempre habrá un pequeño reservorio de población en un sitio determinado del mundo donde ese virus puede mutar y puede volver a infectar, puede que incluso a gente ya vacunada. Por lo tanto, es muy importante liberalizar ahora mismo lo que son estas vacunas, permitir que cualquier país que tenga capacidad de producir esa vacuna biológica la pueda copiar, porque es lo que se pretende, y vacunar realmente al 100% de la población va a ser difícil en estos meses, pero de aquí a un par de años sí que sería la finalidad de poder vacunar, liberalizar las vacunas, poder vacunar a la población mundial para erradicar del todo lo que es el COVID. Claro. Bueno, vamos a hablar de cepas, porque primero fue la inglesa, después la sudafricana, después la brasileña. Ahora llega el turno precisamente para la cepa india o la cepa hindú, no sé muy bien cómo se dice, ¿no?
Pero, ¿qué características principales tiene? Porque cada vez que aparece una cepa de estas, al que los tiene le pone los pelos de punta y ahora ya se extreman las precauciones en zonas españolas como por ejemplo el puerto de Vigo, que es uno de los Sí. puertos más importantes de Europa junto con el de Amberes a la hora del tráfico marítimo y dices, cuidado, que puede entrar por ahí. Exactamente, tráfico marítimo. Sí, puede entrar por ahí. Todo parece indicar que la cepa india tiene mayor poder de contagio. Sí, Vamos a recordar, sí, virus muta. sí, El virus muta para sobrevivir sí. dentro de la población humana. La cepa india muta para poder infectar con mayor facilidad. Acuérdate que eso lo habíamos visto también con la cepa inglesa. Sí. Algunos, pero todavía no está del todo demostrado, dicen que bueno, algunas vacunas, no se sabe exactamente cuáles, están estudiando, no protegen del todo o no tienen los porcentajes de protección frente a la variante india como a las demás variantes. Y eso es lógico porque el virus muta, intenta Sí, reproducirse, sí. infectar, multiplicarse y saltar de un huésped a otro. Esa es la preocupación ahora mismo. De ahí que tanto Pfizer, la semana pasada lo decíamos, recomendaban una tercera dosis de vacuna un año o 18 meses después de la segunda dosis. Y en el día de hoy, Moderna está planteando lo mismo. Es decir, que lo que sí pensábamos al principio, cuando hacíamos comparaciones con este virus y el virus de la gripe, Sí. puede que a partir de ahora, cada 2 años, mientras no esté toda la población mundial, que digo, yo dije antes 2 años, pueden ser más, Sí, sí. hasta que toda la población mundial no esté vacunada, puede que cada año y medio, 2 años, tengamos que vacunarnos con una dosis de la vacuna que nos pusieron en primera instancia, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, incluso la Janssen, que es una sola dosis. Sí, sí. Claro. Entonces, digamos que se están barajando muchas posibilidades porque estamos expectantes. Lo realmente impresionante de esta pandemia es que estamos en una guerra en la que el enemigo se camufla de la manera más ocurrente posible en cada momento. Claro. Sabemos que está ahí, sabemos cuáles son las armas, pero a veces se nos escabulle, se nos escapa y pasa de un sitio a otro con otro camuflaje y tenemos que ir a por él. Sin duda. Tenemos que acabar del todo con el 100% de la pandemia, pues luchando de tú a tú, vacuna tras vacuna y lo antes posible para evitar que ese virus siga camuflándose, siga mutando y siga, bueno, tendiendo sus trampas a los seres humanos, ¿no? Claro. Por otra parte, ¿sería partidario de poder escoger vacuna o ahora lo principal es salir vacunados? Luego ya veremos, vamos a ver, pero ahora lo principal, vacunar. Luego, oye, es que yo tendría que escoger. No, a ver, no sé. Hombre, claro, pero es que el problema que tenemos es que no hay suficientes vacunas. Si tuviéramos todas las vacunas del mundo disponibles, bueno, pues sí, a lo mejor podríamos elegir, a lo mejor. Pero yo creo que lo más importante ahora mismo es ponerse las vacunas. Sí. Por eso es importante transmitir a través de esas Asturias esta pauta muy importante. Cuando usted, querido espectador, le citen para vacunarse, acuda. Hace unos días, en Gijón, Sí. se perdieron 90 vacunas porque, bueno, hay gente que no acudió. Y eso ya es imposible de arreglar. Una vez que se preparan los viales de vacunas y que se tienen a disposición, se sacan de sus temperatura idónea, esas vacunas, si no se inyectan, se pierden. Claro. Y eso no es debido a ningún error por parte del robot ni del personal sanitario. No, simplemente es gente que no acude, pues por temor, por miedo, pero tienen que acudir, hay que ponerse la primera dosis siempre que uno tenga una vida normal, una salud normal. Si uno tiene dudas, pregunte. Si usted tiene dudas, pregunte a su médico de cabecera o a su especialista, que conocerá perfectamente sus patologías. Pregunte, pero si usted se dice que va a asistir, que va a acudir, vaya. Si por teléfono, por recomendación de su médico, como digo bien, o su especialista, le dicen que tenga cuidado con esta otra vacuna, pues dígalo claramente. Hay que ser muy sinceros, no solamente a la hora de responder a los teléfonos, sino también a la hora de decir claramente lo que uno teme.
porque hay mucha gente que teme ser vacunada por la AstraZeneca, las cosas como son. Sí, sí, sí. Y yo lo entiendo perfectamente, ese temor es debido a la sobreinformación que siempre aparece. Incluso hay que acordarse que la Janssen, oímos hace cuestión de 2 semanas, Sí. que había de 8 millones, en 8 millones de personas inyectadas, Sí. Jensen, hubo 15 casos de trombos. Mm, No todos fatales, pero sí que hubo 15 casos. sí. Pues está claro que la población, cualquier persona puede tener temor. Pregunta a su médico de cabecera, pregunta a su especialista, pero sobre todo cuando le llamen y tenga todas las dudas ya resueltas, acuda y vacúnese. Es la única manera de acabar poco a poco con la pandemia. Y esto lo estamos viendo en Asturias porque realmente esos porcentajes de contagio cada vez caen más porque cada vez hay más gente vacunada. Sí. Digamos que la balanza es lo que hace. Más gente vacunada, hay mucha más gente vacunada, pues el número la tasa de infección va bajando también a la vez. Claro. Bueno, iba a pedirle consejo saludable, pero creo que mejor consejo que este que nos acaba de dar ahora para el tiempo en el que nos encontramos, época o etapa de vacunación, no lo puede haber. Así que se lo guardo para la semana que viene, el consejo saludable. Sí, mejor. Yo creo que sí. Recalcar, vacunarse y sobre todo mantener esas 3 recomendaciones con las que venimos insistiendo. Sí, y a partir del Sí. 9 de mayo, el 9 de mayo no es el día del final de todo, no, No. es el principio de una nueva etapa. Vayamos poco a poco. Y pensemos no tanto en el 9 de mayo, ni el 9 de junio, ni el 7 de julio San Fermín, Mm, ni el 9 de agosto el Festival de la Sardina. mm, Pensemos ya en septiembre, octubre, para poco a poco volver a la normalidad. Seamos prudentes durante este verano, disfrutemos de la vida, por supuesto, claro. pero seamos prudentes, con prudencia y disfrutando poco a poco de nuestro entorno, incluso de los más pequeños de la casa, pues dentro de unos meses volveremos a la verdadera normalidad, que es lo que tenemos que hacer todos, Juan. Claro que sí, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros esta noche y bueno, pues llevarnos la información y la esperanza, en este caso, de que todo va a llegar a buen puerto, siempre que todos, administraciones, población, pongamos de nuestra parte y salgamos, bueno, pues adelante, ¿no? de esta mala pesadilla que está siendo el COVID. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros y un saludo desde la vía marinera de Candás. Efectivamente, saludos para todos los candasinos y candasinas. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos porque vamos a hablar, durante todo este tiempo hemos estado hablando muchas veces de la tercera edad. Bueno, pues de la tercera edad que fueron los pobres, los que sufrieron más en sus carnes el tema del COVID. Bueno, pues en las residencias, en los domicilios, bueno, pues hay muchas personas de la tercera edad que lamentablemente viven solas, reciben de cuando en cuando la visita de algún familiar, de un hijo, de una hija, un nieto, una nieta, sobrinos. Bueno, pues ¿cómo combatir esa soledad? ¿Cómo estar acompañados? Hay mucha gente que dice, la radio me acompaña mucho, pongo la radio y me acompaña mucho, sobre todo de noche, estoy escuchando por la radio y tal. Bueno, pues alumnos de la Universidad de Oviedo, y han sido premiados por ello, bueno, pues han puesto en marcha un dispositivo muy similar a este que hay en algunas casas, el Alexa o Alexia, o no sé cómo se dice, bueno, da igual. Lo van a ver después de la publicidad. Pues es un acompañamiento para los mayores que incluso avisa a sus familiares. A vuelta de los anuncios lo vemos en profundidad. Hasta ahora. Continuamos el espacio de esta noche. Recientemente se hacía público un informe en el cual, bueno, pues se afirmaba que cada vez, desgraciadamente, son más los hogares donde una persona mayor vive sola en España. Bueno, pues esa soledad, además de representar un peligro físico, bueno, pues siempre puede haber alguna caída, algún accidente. También es un peligro psíquico, ya que, bueno, pues las personas al no poder socializar, al no poder hablar, bueno, pues con otras y al estar solas en casa, bueno, pues la situación muchas veces se les hace tremendamente complicada. Máxime, si a todo ello añadimos
Bueno, pues esos tiempos de pandemia que nos toca vivir, y recuerden, hace un año, pues prácticamente el 100% de la población española estaba confinada en sus domicilios, el que vivía solo y el que vivía acompañado, pero sobre todo el que vivía solo lo pasó peor, aún si cabe. Dentro del segmento de la tercera edad, bueno, pues son muchas las personas que afrontan los días, las noches en soledad. Bueno, precisamente vamos a hablar de algo que puede, bueno, pues al menos intentar ayudarles en su día a día, ya que un asistente virtual para evaluar el estado de las personas mayores y dependientes que viven solas, bueno, pues ha sido premiado en el recientemente celebrado Uniobi Innovation Skills. Bueno, pues ¿qué es esto? Bueno, pues es una especie de concurso, prueba, certamen, en el cual pues distintos grupos de estudiantes de la Universidad de Oviedo pues presentan sus trabajos para que sean evaluados y bueno, pues recibe el premio aquel que se considera pues más preparado o más útil para la sociedad. Del que vamos a hablar a continuación, sus autoras, que son un grupo de 9 estudiantes, nos han hecho llegar este vídeo, que yo creo que sirve a modo ejemplo explicativo. Después hablaremos con una de sus autores. Vamos adelante con el vídeo. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con algún familiar? Ayer hablé con mi hija. Genial. ¿Has pensado en salir a la calle hoy? Hace muy buen día. No, ¿Y si alguien de tu familia saliera contigo a dar un paseo? eso me gustaría. Hace mucho que no veo a mi nieta. ¿Te apetece avisar a tu nieta Ana? Sí, Conchi, sería excelente. Genial, Luces, ya he avisado a Ana. Muchas gracias, Conchi. Eres un tesoro. De nada. Mientras tanto, podemos hablar un poco sobre ti. Bueno, pues ahí lo veían. La señora hablaba con una máquina, pueden pensar algunos, es una Alexia de esos. Bueno, no, esta se llama Conchi, que parece un nombre más cercano, parece un nombre más de todos los días, ¿vale? Bueno, pues ahí le decía, oye, yo si pudiera ver a mi nieta salía a dar una vueltina. Bien, pues la máquina avisa a la nieta, a la vez hay un profesional sanitario que también está registrando, bueno, pues esos datos y la nieta, bueno, pues ahí final feliz, ¿no? Da una vuelta con la abuela. En síntesis es esto, pero quien nos lo va a explicar es una de las mamás del invento. Se trata de Ana Jaureguizar, que es estudiante de Ingeniería Tecnológica o Ingeniería de Tecnologías Industriales de la Universidad de Oviedo. Hola, Ane, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, encantados de que estés con nosotros. Cuéntame un poquito quién es Conchi, qué hace, para qué sirve, cómo funciona. Vale. Bueno, pues Conchi es un dispositivo de acompañamiento para tratar de prevenir y de registrar el déficit cognitivo en personas mayores. Ese era nuestro enfoque inicial. Sí. Pero bueno, también tenemos intención de tratar, aparte del déficit cognitivo, otras padecias como la depresión y quizás incluso en el futuro trastornos alimenticios en personas mayores, soledad, tipo de padecias que la gente que vive sola suele sufrir. Bueno, pues Conchi lo diseñamos como una skill que se hace sobre Alexa. Escogimos Alexa porque es uno de los dispositivos que está teniendo más auge en el ámbito tecnológico en estos últimos años y es bastante fácil de instalar en las casas. Ha habido otros inventos similares en este ámbito, como, bueno, hubo otras diferentes perspectivas de tratarlo, incluso se plantearon hacerse un robot, por ejemplo, sí. Pero finalmente nos decantamos por Alexa porque es quizás un dispositivo más cómodo, más versátil, menos invasivo del hogar del paciente frágil. ¿Cómo funciona? Pues se implementa sobre Alexa y lo que hace es registrar en una base de datos respuestas que el paciente iría proporcionándole a Alexa todos los días. Sí. ¿En qué se basan esas respuestas? Bueno, las respuestas responden a una serie de preguntas que estarían diseñadas por psicólogos
por psicólogos, por médicos, por una serie de un equipo profesional que sabe cómo tratar, cómo seguir y cómo mejorar el déficit cognitivo en personas mayores. Entonces, ¿qué haría el dispositivo? Sería ir almacenando esa información que recibe todos los días y la compararía con una base de datos que tendría implementada de otros pacientes con respuestas similares. Al principio quizás no funcionaría porque tendríamos que retener un montón de información, pero con el tiempo, tras varias comparaciones, pues por ejemplo, si sabemos que un paciente ha empezado a tener pequeños indicios de padecer Alzheimer o un pequeño y da una serie de respuestas a esas preguntas y sufre una serie de carencias, si conseguimos identificar otros pacientes que den respuestas similares y que tengan el mismo número de reacciones a las mismas preguntas, pues es bastante probable que puedan llegar a padecer la misma enfermedad. Entonces, de esa manera conseguiríamos identificar ese tipo de enfermedades a tiempo y avisaríamos no solamente a la familia, sino también a un personal médico especializado, porque si hay algo que abunda en España, y eso es verdad, es un gran número de personas que viven solas, que están aisladas, que no son capaces de ir al médico, que incluso les da miedo aceptar que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, esto podría incluso normalizar la asistencia a hospitales e intentar hacer este proceso de una forma un poco más humana, pese a que lo haríamos a través de un robot, así que bueno. Digamos que es un evaluador continuo, es decir, va registrando las respuestas que le da a la persona que vive sola para pasarlos a una evaluación continua, es decir, no es que digas, bueno, como una toma de temperatura que se realiza 2 veces al día, no, esto sería de manera continua siempre y cuando que se entre en conversación con ello, ¿no? Sí, es decir, tampoco queremos, una de las principales dificultades que tuvimos al diseñar este dispositivo fue, bueno, al menos a mí me pasó, hicimos una serie de encuestas para ver qué tipo de respuesta tendría un dispositivo como este hoy en día. Y la mayor parte de las respuestas que recibimos fueron positivas, pero sí que hubo bastantes personas que les asustaba la idea de tener a un robot en su casa. Sí. En mi casa, por ejemplo, a mi abuela le pasó. En ese sentido, no le gustaba la idea de tener a algo que le controlara. Así que nuestra idea sería acercar la tecnología a la gente mayor para que incluso se dieran cuenta de que es más bien un alivio, no un peso sobre los hombros. Claro. Así que sería una interacción continua, pero al final sería no tan invasiva como suena realmente. Es como un acompañamiento. Claro. Para ¿Cómo reaccionan las personas que tratan con ello? Porque, vamos a ver, durante este confinamiento duro que hubo hace un año, había muchas personas que no podían ver a sus familiares, muchas personas mayores que no podían ver a sus familiares, porque eran incapaces de controlar el móvil para hacer una videollamada. Si los pones a funcionar con una Alexia alias Conchi, yo no sé si saben manejarlo. Esa es la gracia que tendría Conchi, que funcionaría sola. Ajá. Es decir, una vez que estuvieras instalado en tu casa, haría las preguntas desde, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene Alexa o sabe cómo funciona. Es un dispositivo que se conecta y realmente puede hablar desde unos altavoces que normalmente todo el mundo tenemos instalados en nuestras casas, desde la televisión o tal. Sí. Entonces, la función de Alexa sería funcionar de una manera inteligente, porque es un dispositivo avanzado, y incluso podría facilitar ese tipo de videollamadas, por ejemplo, que el paciente pudiera, de alguna manera, si está en el sofá, decir, Alexa, llama a mi nieta, llama a mi sobrino, y que el dispositivo instantáneamente colocara la cámara, colocara la llamada, que no tuvieran que incluso tocar el teléfono, sino que lo hiciera automáticamente, como si le diera una orden. Claro. Así que domótica, básicamente. Domótica, en fin de cuentas. Vamos a ver, sois un grupo de 9 estudiantes que habéis llevado esto a cabo, habéis ganado el Uniobi Innovation Skills, ¿y ahora? Pues buena pregunta. Y ahora, la verdad es que todos queríamos continuar este diseño, porque nos dimos cuenta desde el principio que era
que era un proyecto muy ambicioso y que no teníamos ni tiempo ni medios para llevarlo a cabo. Pero con un poquito más de tiempo seguro que conseguimos sacar algo en clave. Y desde luego con la ayuda de Icertis, que fue la empresa que propuso este proyecto y que, bueno, Marta, que fue nuestra coordinadora desde Icertis, nos ayudó muchísimo y ella es una persona que sabe muchísimo de todo el tema de programación y en fin, fue la primera que nos ayudó a enfocar el proyecto desde una manera más profesional y tecnológica. Claro. Pues, Anne, solo me queda desearte muchísima suerte a ti y a tus 8 compañeras que habéis llevado adelante este reto, que me parece tremendamente interesante, sobre todo con la cantidad de gente mayor que hay en Asturias y de gente mayor que vive sola, ¿no? Bueno, pues si no pueden tener una compañía física, al menos que si tengan una compañía virtual que pueda mantenerles como puente que conecte con una compañía física y ocurra, bueno, pues como veíamos en el vídeo que acompañaba al proyecto, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Anne Jaureguizar, estudiante de Ingeniería y Tecnologías Industriales de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y volveremos a hablar, sin duda, en el futuro. Gracias. Gracias. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, proyecto realizado por 9 estudiantes de la Universidad de Oviedo, proyecto ganador del Uniovi Innovation Skills. Y nosotros ahora nos vamos muy rápidamente a la publicidad para regresar y continuar con el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de hoy. Vamos a proponerles a continuación un viaje a muchos miles de kilómetros del lugar en el que nos encontramos, más concretamente hasta Afganistán, casi nada, pero en el mismo podemos realizar una parada mucho más cerquita, que es en la Plaza de Trascorrales de Oviedo hasta el próximo 19 de mayo, el lugar donde alberga una exposición que lleva por título Misión Afganistán. Bueno, ¿qué es Misión Afganistán? Bueno, pues Misión Afganistán es en exposición fotográfica, lo que viene es un resumen de lo que viene compilado en este libro, en el libro Misión Afganistán, editado por el Ministerio de Defensa. Un completo trabajo fotográfico y de texto acerca de la labor que realizó el ejército español, que realizaron nuestras tropas. Desde el año 2002 hasta el año 2012, pues 20.000 hombres y mujeres del ejército español pasaron por allí, por esas tierras afganas, bueno, pues para pacificar la zona, ¿no? Después de todo lo que había ocurrido. 100 de ellos, bueno, pues se quedaron allí, perdieron la vida en cumplimiento de su deber. 5 eran asturianos. Bueno, hablaremos de este tema, conoceremos más de cerca la misión que viene, bueno, pues documentada en este libro, y lo haremos a continuación con el teniente coronel delegado del ISFAS en Asturias, Juan Carlos López Carranza. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues usted estuvo en Afganistán en más de una ocasión, creo, usted me corregirá. He estado en tres ocasiones, casi nada. Bueno, vamos a comenzar por lo que es la exposición que puede visitar la gente hasta el próximo 19 de mayo en Trascorrales. ¿Qué nos encontramos en esta muestra? Pues nos vamos a encontrar una estupenda exposición de 30 fotografías, acompañadas también de unos cuadros explicativos y unos maniquís que ha puesto la Delegación de Defensa. Son fotografías elaboradas por profesionales que nos pueden acercar un poco a la realidad de lo que es ese país, Afganistán, que es un país desconocido para todo el mundo, porque obviamente no vamos de vacaciones a Afganistán. Un país que está a 6.000 kilómetros y que nos permiten ver la exigencia de la dureza de la misión desarrollada por nuestras Fuerzas Armadas en los diferentes contingentes que ha habido allí, y acercarnos un poco a la realidad del pueblo afgano, ¿no? Y qué ha supuesto para las Fuerzas Armadas el desplegar allí, la trascendencia que ha tenido para nosotros y, bueno, pues la labor que hemos desarrollado allí. Claro. 3 veces estuvo usted presente en esas tierras. ¿Con qué recuerdo principal se queda de esas estancias allí? Pues recuerdo principal, aparte de las vivencias que tienes con tus compañeros, quizás la última misión, que para mí ha sido
en la que más me ha permitido más estar en contacto con el pueblo afgano, porque yo iba mandando un equipo de asesores militares. Bueno, pues conocer la cultura, la idiosincrasia del pueblo afgano y establecer esas diferencias que tenemos con una sociedad como la nuestra, lo que te permite apreciar pues muchas veces más lo que tenemos aquí, ¿no? Claro. Y lo más importante es pues, la preparación y compromiso que tienen nuestras Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión en un escenario tan exigente como Afganistán. Claro. ¿Cómo es la sociedad afgana? Bueno, la sociedad afgana está muy condicionada por varios aspectos. Primero, es una sociedad tribal. Estoy hablando especialmente de las zonas donde nosotros desplegamos, zonas bastante subdesarrolladas. Tribal, entonces eso condiciona a todo. Unas tribus con otras hoy pueden estar compartiendo, efectivamente, ¿no? Es decir, ahí las lealtades son muy cambiantes. Sí. Es una sociedad patriarcal, ahí todo lo manejan los ancianos, los líderes. El papel de la mujer está relegado, pues, como todo el mundo sabe, pues prácticamente a ser madres y poco más. Tiene también una marcada, el tema de la lengua es muy importante, ahí se hablan dos lenguas, pastún y darí. Entonces te condiciona todo porque dependes de los intérpretes, con lo cual también eso diferencia mucho de otros escenarios donde hemos estado. Y luego las etnias, la distribución étnica de la zona, tengamos en cuenta que Afganistán está rodeado por una serie de países que eso también influye, ahí hay tayikos, uzbecos, pastunes, y bueno, todo eso conglomerado es un país en el cual es complejo desplegar. Su misma orografía, que se ve muy bien en la exposición, la climatología tan extrema, claro, pues condiciona el desarrollo de todas las operaciones y nos obliga a establecer unos procedimientos para adaptarnos a ese escenario que no tiene nada que ver pues, con Irak, con Kosovo o con Bosnia-Herzegovina. Claro. Cuando ustedes despliegan en la zona, en el año 2002, claro, son un ejército extranjero que llega, bueno, pues, a un país que les recibe pues, de aquella manera, ¿no? Pero el carácter español hace que no se vea como una fuerza de ocupación, como un ejército colonial. El carácter español es más abierto que el que puede ser el de otros países de la coalición internacional, quizás anglosajones. Sí, totalmente de acuerdo. Las Fuerzas Armadas somos un reflejo de la sociedad. Lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a recibir turistas y acogernos y adaptarnos, nuestros soldados, nuestros hombres y mujeres se ganan el cariño. No, efectivamente, no vas como una fuerza de ocupación, se intenta mantener un perfil, dijéramos, adaptándote a la situación, teniendo en cuenta la prioridad que es la seguridad de las tropas, lógicamente, pero efectivamente son gente que se sabe ganar el cariño de la población y el respeto, y no intentas dar, lógicamente, nunca esa imagen de ejército invasor, sino de ejército amigo que ha sido allí a apoyarles a ellos y ayudarles a que se desarrolle su sociedad. Entonces, sí, efectivamente, claro, y eso gana muchísimo. Vamos a ir viendo algunas imágenes de la inauguración de esa exposición que tenía lugar esta misma semana, en la cual, bueno, pues estaban presentes las autoridades locales y regionales recorriendo la misma, mientras continuamos hablando con el teniente coronel Juan Carlos López Carranza. Vamos a ver, 100 compañeros suyos perdieron la vida allí. Creo, usted me corregirá, que 5 eran asturianos. Fue una guerra silenciada, es decir, ustedes estaban en un escenario de guerra que no tenía titulares de periódicos ni minutos de televisión, más que cuando lamentablemente alguien perdía la vida, pero ¿ustedes tienen la impresión de estar en una guerra armados y con munición? Lo ha explicado perfectamente. Quizás con el desarrollo de la misión no eran las capacidades de comunicación, no era lo mismo en el 2002 que en el 2012, ¿no? La presencia, por ejemplo, de prensa. Pero efectivamente Afganistán es un país donde no hay organizaciones internacionales, no hay ONGs, no tiene internet, red de comunicaciones. Entonces todas esas carencias de ese país dificultan mucho pues que haya una visibilidad de lo que está ocurriendo en ese conflicto. Entonces, efectivamente, a no ser que hubiese un conflicto, un incidente, un atentado importante que tuviese repercusión, lo que podía ocurrir día a día en las diferentes zonas del país pues no era conocido. Entonces, lo que se conocía era por otros contingentes militares de OTAN que estaban desplegados, pero no es una guerra que tenga la visibilidad como puede ser ahora mismo Siria o otros sitios. Es decir, efectivamente, es un escenario, bueno, pues donde la información llegaba de forma mucho más reducida, ¿no? Especialmente en aquellos primeros contingentes de los años 2003, 2004, 2005.
¿En algún momento de esas 3 estancias usted o alguno del personal, alguna persona asumando a su cargo, llegó a pensar, bueno, hasta aquí hemos llegado, final? Bueno, pues sí, el libro, y así lo ha reconocido por todos los estamentos, Afganistán hasta esa fecha había sido el escenario más exigente donde habían desplegado fuerzas armadas españolas. Un país donde la insurgencia está totalmente extendida, donde la amenaza es una amenaza real y palpable, y lógicamente la seguridad de las tropas era nuestra principal preocupación. Pero sí que se producen pues, ataques a convoyes, hostigamientos a las bases donde desplegamos, la amenaza de los famosos IEDs o artefactos explosivos. Todo eso era algo con lo que había que vivir, tenerlo constante y efectivamente. Siempre, pues, todos de alguna forma pues, nos hemos visto implicados en alguna situación de esas comprometidas. Claro. ¿Cuáles son las principales misiones que tenían que realizar allí? ¿Cuál era el cometido de la tropa? Bueno, en general, los cometidos que han podido realizar pues, todos los compañeros asturianos que han despegado por ahí y el resto de Fuerzas Armadas, cuando vas encuadrado en un contingente, en un batallón, en una task force que se llama ahí, que es un batallón transferido a OTAN, son en general operaciones de estabilización. Esas operaciones de estabilización abarcan un amplio abanico que van desde la propia seguridad de la zona y de las tropas, el apoyo a la gobernabilidad y al desarrollo de infraestructuras, apoyo a organizaciones como puede ser AECID, que es la que operaba, contribuir a dar seguridad a las reuniones locales, a las suras que se hacían allí, y principalmente, sobre todo, es ir extendiendo y ayudando a que las Fuerzas Armadas afganas y su policía local vayan haciéndose con el control del país, para lo cual hay que proporcionar un ambiente seguro y, bueno, pisando el terreno e ir ampliando esa zona de influencia tanto de OTAN como de sus fuerzas. Entonces, bueno, principalmente eran labores de seguridad, de estabilización, patrullaje, hay que patrullar muchísimo el terreno y hablar con la población. Es la única forma de ganarte al afgano. ¿Es difícil coger confianza con ese ejército, incipiente ejército afgano o policía? Porque es humano, puedes pensar, estoy instruyendo al que no sé quién es y mañana me doy la vuelta y Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es un país que además los mismos afganos bueno, o sea, están sometidos a presiones, sus familias, y lógicamente para la insurgencia una forma de ganarse un tanto, por decirlo así, era si conseguías un incidente con un soldado de OTAN. Entonces, efectivamente, era un elemento también que había que valorar los propios afganos, el batallón con el que estás cooperando la policía, que la policía, recuerdo, está instruida por nuestra Guardia Civil, que hizo un papel magnífico. Sí, tienes que tener cuidado porque no los conoces, no es gente que no sabes qué le está pasando por su cabeza, gente con miserias de salario, de comida, de incomodidades, y bueno, pues puede serte un poco a veces el foco de... Claro. Por otra parte, a miles de kilómetros de casa, con todas las incomodidades de un país, no voy a decir medieval, pero pareciéndose mucho, quizás, a un país medieval. ¿Cómo se mantiene alta la moral de la tropa? Porque dices, bueno, bien, oye, si fuera para 3 días, vale, pero... 6 meses. 6 meses son unos cuantos. Sí, un país que está a casi 6.000 kilómetros de España. Pues la verdad que no es fácil, pero todo empieza en territorio nacional. Es decir, antes de desplegar las unidades que se adiestran unidas, que conoces a cada uno de tus hombres, sus preocupaciones, sus debilidades, ellos te conocen a ti. Eso va creando un vínculo que según va pasando el desarrollo de la misión, que son 6 meses normalmente, y aparece la fatiga, los momentos de bajón, las incidencias, el equipo, al final, el soldado español, los hombres y las mujeres sacan lo mejor de sí mismos y surge el compañerismo, entonces unos ayudan a otros, ¿no? También otra forma, y es importante también, pues bueno, los pequeños detalles de disponer, que eso se va mejorando con el paso del tiempo, pues telefonía, internet para hablar con la familia, un pequeño local de ocio, un gimnasio, algo para desconectar en el tiempo libre que se tiene, pues eso es lo que ayuda. Pero lo importante es el compañerismo, porque ahí te tienes a ti mismo, no tienes a nadie más. Y eso funciona. Entonces, ahí nosotros pues se consigue, se trabaja en territorio nacional y el desarrollo se ve luego, el resultado durante la misión. ¿Cómo es de grande comparativamente Afganistán con España?
Pues Afganistán, yo creo que es más bien, se viene en uno de los cuadros de la fotografía, podríamos hacer que serían, pues no sé si como Andalucía, o sea, no es un país inmensamente grande, muy extenso, muy extenso. pero sí tiene una extensión importante. ¿Cómo se mantiene la moral de la gente que se queda en casa? Es decir, padres, madres, mujeres, hijos, novias, novios. Bien, porque un buen día estás trabajando y oyes por la radio atentado en Afganistán. Vale, a lo mejor fue en la otra punta, de donde está tu familiar o tu ser querido, pero eso ya te tiene que poner en velocidad. Efectivamente, perfectamente definido. Parece que es como cuando, si nosotros tenemos un familiar en Alemania y no conoce España y ha habido un accidente en Vigo y tú vives en Cartagena. Sí. Pues Afganistán es exactamente igual. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hay que mantener la moral? Pues estableciendo contacto con ellos, pero nunca transmitiéndoles lo que tú estás viviendo allí, dijéramos la parte difícil, la parte más dura, ¿no? Es decir, que yo creo que los verdaderos héroes son esas madres, mujeres, esposas, hijos que se quedan aquí, la que se queda con toda la carga de trabajo de niños, escuela, colegio, etcétera, y encima pensando en el familiar que tiene allá en Afganistán, en ese sitio pues tan complicado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues establecer contacto, mantenerles informados, pero transmitir alegría, transmitir la ilusión que te motivó a ir a la misión, que estás bien, y dijéramos todo lo negativo, intentar dejarlo allí y apoyarte en esos compañeros que tienes, ¿no? Claro. Y bueno, ellos, los familiares nuestros tienen ya, bueno, tienen callo, por decirlo así, según van desarrollando misiones, pero no dejan de sufrir exactamente igual, porque recordemos que la misión no solo son los 6 meses, sino el exigente periodo de preparación que lleva antes, claro, que es casi otro medio año, en el que ya desapareces de casa en maniobras, cursos, pues todo eso se va sumando, ¿no? Hasta el día que, bueno, que te despiden en el avión antes de ir y que ellos empiezan a contar y dicen, bueno, a ver cuándo vuelve a aparecer, ¿no? Y bueno, claro, es complicado, ¿eh? Lógico. Afganistán, Irak, Líbano, Kosovo, Mali, la Armada contra la piratería ahí por el Índico, el Ejército del Aire en el Báltico. Bueno, ¿las Fuerzas Armadas españolas a día de hoy se han ganado el respeto de sus aliados? Totalmente, totalmente. Pues no perdemos una. No, yo creo que no. La verdad es que como el carácter español, efectivamente, te adaptas perfectamente, nos adaptamos a lo que nos mandan, para eso estamos preparados. Nunca se intenta establecer una imagen de, bueno, de superioridad, de prepotencia, sino de profesionalidad, de trabajo serio, de integrarse en organizaciones internacionales, de cooperación. Y ese buen hacer va sembrando y efectivamente está ampliamente reconocido que todo el trabajo que hacen cualquiera de nuestros compañeros de Fuerzas Armadas, Guardia Civil, en cualquiera de las misiones, en todos los escenarios en los cuales estamos desplegados, o personal que está en los cuarteles generales, pues somos acreedores de la confianza y el respeto de nuestros aliados, no cabe duda. Pues ya lo saben, ya conocemos un poquito más de cerca lo que fue la misión de esos 20.000 hombres y mujeres que durante esos aproximadamente 10 años prestaron servicio en Afganistán, bueno, en defensa de la libertad, en este caso. Misión Afganistán, en libro y en exposición fotográfica en la Plaza de Trascorrales hasta el próximo 19 de mayo. Teniente Coronel Juan Carlos López Carranza, delegado del ISFAS en Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos lo que fue bueno, pues esa vivencia no solo personal, sino de los hombres y mujeres a su cargo. Muy bien, pues nada, simplemente quería añadir que lo que atañe aquí a la sociedad asturiana, agradecer porque sí que nuestro compañero regimiento Príncipe se siente mucho el cariño de la sociedad asturiana, de sus autoridades, de sus instituciones cada vez que se sale fuera y bueno, pues que siempre van a estar ahí para cualquier cosa que se necesite, tanto en misiones en el exterior como aquí. Ha sido un placer estar aquí y a su disposición. Buenas noches. Gracias. Y así llegamos al final del programa de hoy y de los programas de esta semana. Volvemos el martes, será a partir de las 10:05 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, buen fin de semana, ánimo y adelante.